en ti y no nos apartaremos. Hola, ¿qué tal? Una vez más, buenas tardes, mis queridos amigos, hermanos que amablemente siguen esta transmisión día con día. Esperamos que se encuentren, todos ustedes se encuentren bien, gozando de salud, gozando de su estabilidad, de su tiempo ahí en casa. Y bueno, ¿por qué digo de su tiempo en casa? Porque bueno, se supone que cuando menos no todos hemos vuelto a las oficinas, muchos seguimos trabajando desde casa y es un placer poder hacerlo. Si usted está aún en casa, disfrute su estancia en casa. Y si usted ya tuvo la necesidad de salir, bueno, por favor, cuídese mucho, cuídese mucho. Espero y todos estén bien, gozando de todo. Miren, si usted va a comer, buen provecho. Si usted ya comió, buen provecho. Y si usted no ha comido, buen provecho para cuando vaya a comer. Ok, pues bueno, mire, continuamos con estas sesiones o lecciones acerca de lo que Jesús exige del mundo. Bueno, hasta el día de hoy vamos a tocar la cuarta exigencia. Esta cuarta exigencia que tiene que ver también con lo que hemos estado viendo en la exigencia del día de ayer. El día de ayer estudiamos la exigencia número 3 que fue venid a mí. El día de antier estudiamos la exigencia de arrepentíos. Y la primera fue la exigencia que el Señor Jesús hace a todo el mundo de... ¿Recuerda cuál es la tercera? ¿Recuerda cuál es la tercera? Perdóneme. La primera exigencia del Señor Jesús. La primera fue, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y pues bueno, hoy en la cuarta exigencia, creed en mí. Hace ratito, hace unos minutitos, estaba viendo una publicación que me llegó de mi hermano Mauricio Cortés, de una publicación que él pone, dice apenas hace un poco tiempo, en pleno Boulevard de Hollywood, una persona con un letrero de cree en Jesús, arrepiéntete, no desperdicies, o dónde crees que vas a pasar la eternidad. Vaya exhortación para este tiempo, ¿no es cierto? Vaya exhortación. Tiene que ver con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Creed en mí, dice el Señor Jesús. Y tenemos que aprender a creer en Él porque urge. Aquí no solamente deberíamos de poner creed en mí, sino urgente. Lo estoy anotando, ¿eh? Urgente. Así póngalo como usted quiera. Pero es urgente creer en Jesús. Y ahorita vamos a estudiar por qué. Déjenme saludar por favor a los que ya han llegado. Tenemos aquí ya algunos que ya llegaron, que son Lucy Hernández. ¿Cómo estás, Lucy? Buenas tardes, hija. Saludos allá a tus papis, por favor. Janet Sánchez. Hola, Miss. ¿Cómo estás, hija? Dios te bendiga. Sally Hernández también ya está aquí. Sally, yo creo que tú traías a Lucy sentada en las piernas y corre para llegar a ser de las primeras. ¿Verdad, Sally? Buenas tardes, mi amada hermana. Jovita Aguirre. Jovita Aguirre, buenas tardes, que Dios la bendiga. José Delgado, José, muy bien tu audio, ese audio que nos mandaron, muy bien, José, te felicito. Lupita Márquez, mi hermana Lupita, ¿cómo está? Ya, ahora sí,
No hay plazo que no se cumpla, mi querida hermana, ¿no es cierto? Ahora sí, ya sin excusa ni pretexto, el próximo lunes, si Dios lo concede, ya comienzan sus clases del seminario, ¿no es cierto, hermana? Así que ya váyale sacando filo a la charrasca, porque ya van a empezar sus clases, mi querida hermana, ¿eh? Y le recuerdo con quién va, con el profesor Omega. Omega Mariscal va a ser su profesor. Muy bien, claro, así es, José, gozando de salud, fe y comunión con el Señor Dios. Amén, José. Qué bueno, buen punto. Daniela Pichardo, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo está Cristian? ¿Cómo están los niños? Saludos allá, Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas tardes. Tenemos acá a Laura Alcántara. Muy buenas tardes. El Señor la bendiga. Sally dice, Sally, buenas tardes, pastor. Saludos a... Ok, gracias, Sally, por saludar a mi familia. Qué amable. Lourdes Razo, o sea, mi tía. ¿Cómo estás, tía? Saludos allá en casa a todos, por favor. Cristi Vieira, buenas tardes, hermana. El Señor la siga bendiciendo. Luego tenemos a Rodolfo M. Campos. Muy buenas tardes, hermano. Bendiciones. Mi hermano Daniel, ¿cómo estás, carnal? Estoy que te llamo y me ganó el tiempo, ya estoy aquí. Pero ¿cómo estás, manito? ¿Qué te dijeron? Sí, sí vas a contar con este tiempo para estar en casa. ¿Sí te van a mandar a casita, manito? ¿O cómo va a estar el asunto? Seguimos orando por ti. Mara Verónica López Razo, ¿cómo estás, Marita? Dios te bendiga, manita, Juanito, los niños, bendiciones, por favor, bendiciones de nuestro Dios. Daniela Pichardo dice, bueno, Daniel dice, aún no hay fecha para la cirugía. Pues hay que orar al Señor y lo seguimos haciendo todos los días por ti, manito. Primeramente, Dios, que el Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Daniela Pichardo dice, hola, pastor, hola. Ah, claro que sí, dile que sí la oigo, que yo tengo oídos de orejas parabólicas, que sí la escucho. Dile que sí la escuchamos, Dani, por favor, que aquí estamos al pendiente. Bueno, mis queridos hermanos, pues estamos estudiando las exigencias de Jesús al mundo y hoy va a ser una exigencia puntual, hermosa, porque es la 4. Después de la 3 sigue la 4. Pero es creer en mí. Quiero rogarle una vez más que me acompañen ahí en su lugar, inclinando su rostro para poner este tiempo en manos de nuestro Dios y Él use su palabra como Él quiere y obviamente para la gloria de su nombre. Acompáñenme a orar, por favor. Incline su rostro. Amado Padre, Señor nuestro Dios, te damos, bendito Padre, a ti y solo a ti toda la gloria, honra, alabanza, porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos suplicarte en el nombre de Cristo que nos uses, bendito Dios, para poder exponer tu hermosa palabra con claridad, con puntualidad. Úsanos, Señor. Haz un llamado a todas aquellas personas, Padre mío, que vagan por el mundo como si tú no existieras. Hoy, Señor, haces un llamado a todos que vengan a ti, que vengan a Cristo, Señor, con urgencia, con mucha urgencia, Padre. Toca estos corazones. Ayúdame a mí, bendito Padre, a hablar con claridad, con sencillez. Usa a este siervo, Señor, por demás inútil, que lo único que hace es hablar de ti, Señor. Úsame. Toca con tu palabra, Señor, con tu Santo Espíritu,
toca a todos aquellos que hayan de escuchar. No queremos dejar de suplicarte, Señor, por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor, también toca su corazón, el de él y el de todo su gabinete. Padre mío, ayúdalos a creer. Atráelos a ti, Señor, a tu evangelio, a tu Hijo, para que alcance el perdón de sus pecados. Bendícelos con salvación, Señor. Usa a tus siervos, Padre, para proclamar tu evangelio con claridad. Te lo rogamos, Padre mío, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Creed en mí. Note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Note lo que dice. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Pero hay una recomendación muy hermosa, muy puntual aquí. ¿Notó? No se turbe vuestro corazón. Tranquilos. No estéis turbados. Tranquilo. Creer en Dios. Y ahorita vamos a ver por qué dice eso. Juan 14, 11. Note lo que dice ahora. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Creed, creed. Y ahorita vamos a ver. Juan 12, 36. Nos regresamos ahí tantito. Juan 12, 36. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Ahora Juan 20, 27. Dice así. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Es importante que nosotros sepamos qué es creer. Creer, lo voy a decir en una frase un poco más sencilla, es ejercitar fe. Ejercitar fe. Eso es creer. Nosotros tenemos que tener toda la capacidad de ejercitar la fe en el Hijo de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí en esta exigencia podemos hacer una pregunta con la mayor claridad posible. La pregunta es, ¿por qué exige Jesús que creamos en Él? ¿Por qué exige Jesús que creamos en Él? Y realmente, ¿qué significa creer en Él? La razón por la que Jesús exige que creamos en Él es que todos los seres humanos nos encontramos en una situación desesperada de la que solo Jesús nos puede rescatar. Todos. Exige que creamos en Él porque no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Cristo es el único que puede salvarnos de ese peligro. Por nuestro bien, escuche, solo por nuestro bien es que Jesús exige que creamos en Él. Mire, se lo voy a exponer así. ¿Usted alguna vez ha sentido miedo? Yo varias veces. Pero quiero hacerle una ilustración. ¿Conoce usted el tipo de suelo, el jamoncillo? El jamoncillo es un tipo de suelo, es lodo, literalmente, pero de ese lodo negro, en el que este es demasiado resbaladizo, extremadamente resbaladizo. Ahora, imagínese
que está usted en un hoyo, cayó en un hoyo, pero en un hoyo de jamoncillo, de este tipo de lodo extremadamente resbaladizo. Y por más que esté así, onduladito, que parece que usted se pone carreras y podría salir, no. Es tan resbaladizo que cada vez que usted intente de correr, se va a resbalar y va a jalar más lodo. Y cada vez va a ser más difícil porque abajo se va a volver fangoso y cada vez se va a ir hundiendo más. No solo eso, como es una cuenca, empieza a llover y y mientras está chispeando poco, dice, bueno, voy a seguir intentando y usted va a querer seguir intentando salir y salir y salir y salir, pero no puede. Empieza a llover cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte y el agua entonces empieza a subir de nivel. Dígame qué sentiría usted en el momento en el que empieza a sentir que el agua va a empezar a subir y literalmente puede llegar a tener el agua al cuello. Ahora, con todo ese fango abajo, con agua, con lodo, intente salir de allí. ¿Podría? O una ilustración más, una ilustración más. Cristo es un bombero y Él nos encuentra o lo encuentra a usted casi inconsciente en un edificio en llamas que está a punto de derrumbarse. Imagínese la escena. Cristo lo cubre a usted con esa lona impermeable que no le entra ni siquiera el fuego. Lo abraza, lo carga y le dice, no se mueva mientras lo cargo. Porque si usted se mueve mientras lo van cargando, es más difícil poder rescatarlo, ¿no es cierto? No se mueva. Quédese quieto. Quieto, por favor. No interrumpa el rescate. Note las palabras, ¿eh? No interrumpa el rescate. No trate de ayudarme. No se mueva. Yo le rescataré. Déjeme hacerlo a mí. Solamente crea, confíe. Tenga fe en que yo lo voy a poder sacar. Quédese quieto. Así. Dos ejemplos a lo mejor muy cortos, muy pequeños a lo mejor porque necesita algo más grande. Pero la realidad es que la situación es desesperada en la que nos encontramos. Otra vez, hoy en la actualidad, al día de hoy, siguen falleciendo gente, ¿no es cierto? Sin Cristo. Como lo he dicho antes, ¿a qué huele un cáncer? Muerte, ¿no es cierto? ¿A qué huele un SIDA? A muerte, ¿no es cierto? ¿A qué huele un COVID? A muerte, ¿no es cierto? Es urgente la ayuda que necesitamos. La mayoría de las personas no sienten la necesidad de que un bombero las rescate o de salir de un hoyo de fango. Entonces, ¿cuál es esa situación en la que se encuentran? ¿Y cuál es esa situación desesperada de la cual solo Jesús puede rescatar? Jesús le dijo de la siguiente manera a Felipe, en palabras como piedra, condenado e ira de Dios, allá en Juan 3. Perdón, no en Juan 3. Hay que leer, vamos a leer Juan 3, 16 al 18 para tener un poquito de más contexto. Pero es necesario que nosotros podamos entender esto. Tenemos que poner mucha atención en las palabras piedra, condenado e ira de Dios. ¿Cierto? Note Juan 3, 16 al 18. Hasta el otro pasaje, perdón. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
Perdón, dije mal una palabra, no es piedra, es pierda, 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 condenado e ira de Dios. Escuche esto ahora sí con puntualidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tres palabras importantes que aparecen en este texto: pierda, condenado e ira de Dios. Ahora, quiero que vayamos a un texto más. La carta a los Romanos. Tiene que ver mucho con esto. La carta a los Romanos, en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. A lo mejor va a ser un texto largo, pero quiero que ponga mucha atención en lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo respecto a lo que leímos en el Evangelio de Juan. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Ya vio? Esta es la condición del ser humano. Está perdido, señores. Es por esto la urgencia de venir a Cristo. Es una situación desesperada en la que nos encontramos. Por eso Jesús dice, es que estamos bajo la ira de Dios. Ese es el problema. El ser humano sin Cristo se encuentra bajo la ira de Dios. Esto se debe a nuestro pecado. ¿Se acuerda que ya lo estudiamos antes? Dios es justo y su ira se enciende con toda razón contra las actitudes y conductas humanas que denigran su valor y lo tratan de manera insignificante.
Todos hemos hecho eso. Es más, lo hacemos todos los días. La gente vaga por el mundo como si Dios no existe. Eso es realmente el problema, la urgencia por la cual Jesús hace el llamado y les dice, vengan a mí, crean en mí. Y Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, a morir en nuestro lugar en la cruz. Pero la sorprendente verdad es que Dios ha enviado a su Hijo al mundo no para aumentar esta condenación. Lo leímos en Juan, ¿se acuerda? No para aumentar, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Sino para rescatarnos, esto dice el texto. Y la manera en que Jesús nos rescata es asumiendo él mismo la condena que nos tocaba a nosotros, muriendo en nuestro lugar y luego exigiendo no hechos heroicos de penitencia. ¿Qué es un hecho heroico de penitencia? ¿Qué es un hecho heroico de penitencia? ¿Una manda? ¿Una peregrinación? Dios no necesita eso. Dios no se complace en eso, déjenme leer. Él lo único que quiere, lo único que exige es que confiemos en Él, que creamos en Él. Creed en mí, por eso dice. Note lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 11. 10:11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Él es el buen pastor. Créalo. Esto es lo que hay que creer de Jesús, que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso es lo que hay que creer. Eso, no otra cosa. Si nosotros no creemos eso, pues no estamos agradando a Dios. Jesús se vio, en otras palabras, perdón, la muerte de Jesús fue deliberada, fue intencionalmente, dio su vida por nosotros. Ese era el plan establecido por Dios. Jesús se vio como la realización de la sorprendente profecía de Isaías 53. Pero antes de llegar a Isaías 53, quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 22. Lucas 22, 37, que dice así: porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Ahora note, Isaías 53, un texto del Antiguo Testamento. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Esto es lo que hay que creer. Llevó mi pecado. Y no solo eso, intercede por nosotros, los transgresores. Intercede por nosotros
Eso debe de darnos cuenta, debe de mostrarnos la urgencia que hay de que lleguemos a Cristo, de que creamos en Él, ¿cierto? Ahora note la diferencia de escritos, casi 700 años, entre Isaías y que concuerden a la perfección. Eso debe de sorprendernos, por eso hay que creer en Él. Hay muchas evidencias de que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Isaías profetizó 700 años antes de la llegada de Jesús que un siervo del Señor vendría a morir por su pueblo, como ya lo leímos. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice Isaías 53, del 4 al 7, del 4 al 6, perdón. Note. Isaías 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La razón por la que Jesús exige que creamos en Él es que no hay nada que podamos añadir a este rescate de la ira de Dios. Como lo he dicho antes, es Dios salvándonos y librándonos de Dios. Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Las culpas que debieron traer la condenación a todos nosotros, Dios las cargó sobre Jesús. ¿Usted cree esto? El amor de Dios planteó un intercambio asombroso. Jesús soportó lo que merecíamos nosotros para que pudiéramos disfrutar lo que Él merecía. ¿Qué merecía Él? La vida eterna. ¿Qué merecemos? ¿Qué tenemos nosotros por medio del sacrificio de Cristo? La vida eterna. Y la manera en que podemos disfrutar de esa vida es creyendo en Jesús. El que cree en Él no es condenado, leímos. Solo el que cree en Él, y el que no cree ya ha sido condenado. Y dijo, ¿por qué? Porque no creyó. Sí se acuerda del texto, Juan 3, ¿no? Eso fue lo que Él dijo, ¿cierto? Juan 6, vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 47. Juan 6, 47. En verdad, en verdad, en verdad os digo, el énfasis es de veras, de veras, de veritas, que lo que te estoy diciendo es la verdad. Ese es el énfasis en el texto griego. El que cree, tiene vida eterna. De veras, de veras, de veritas te lo digo, eso es el énfasis. El que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Por cuál es la urgencia entonces? La urgencia es que si una persona muere sin Cristo, no verá la vida eterna.
Si una persona muere sin Cristo, perecerá por la eternidad en el lago de fuego y azufre. Por eso el rescate de Cristo, por eso la necesidad de creer en Él, la vida eterna. Ahora note, Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas 8, 12. 11. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. ¿Ve lo complicado de esto? Aquí hay un mensaje. El mensaje es de Jesucristo. El mensaje es de la palabra de Dios, la Biblia. Y por supuesto, este mensaje tiene oposición, una oposición por parte de Satanás, que él no quiere que la gente se salve. Wow. Pero entonces, ¿qué significa creer en Jesús? La pregunta que nos hicimos al principio. Por lo tanto, no hay muchas preguntas que sean más importantes que esta. ¿Qué significa realmente creer en Jesús? Bueno, en primer lugar podemos saber que significa creer que ciertos hechos históricos son verídicos. No es ciencia ficción. Cuando el discípulo de Jesús, Tomás, dudó que éste resucitó físicamente de los muertos, Jesús fue a él y le dijo, vamos a leerlo por favor, Juan 20, Juan 20, 27. Note lo que dijo. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Necesita usted creer en Cristo. Este es el llamado de Cristo a usted. Cristo le dice a usted, cree en mí. No seas incrédulo, sino creyente. Creer no es un salto al vacío, así de, pues echen paja y voy. No, no es eso. Creer tiene bases y contenido, se basa en lo que realmente pasó en la historia. La historia avala la vida de Cristo, ¿no es cierto? Pero creer en Jesús significa más que conocer cosas verídicas sobre su vida. Significa confiar en Él como una persona viviente tal como es. Dicho de otra forma, Cristo no está muerto clavado en una cruz. No, Él no está ahí. ¿Se acuerdan de la narración histórica? Lo bajaron. Ese mismo viernes lo bajaron de la cruz, lo sepultaron y el domingo muy por la mañana el Señor resucitó. ¿Qué significa que resucitó? Que volvió a la vida. Significa que está vivo y que algún día vendrá por nosotros. ¿Usted cree eso? Él viene y viene pronto. Todo esto que estamos viviendo no se compara. Todo esto, este sufrimiento que estamos viviendo, que es meramente temporal, no se compara con el peso de gloria cuando estemos por la eternidad en su presencia. Todo esto es transitorio. ¿Usted lo cree?
De eso se trata. Creer en mí, ¿cierto? Pero creer en Jesús significa más que conocer cosas verídicas sobre su vida. Significa confiar en Él como una persona viviente, tal y como es. Es por esto que Jesús habló de simplemente creer en Él. ¿Creéis en Dios? Creed también en Él. Juan 14:1. No, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios. Creer también. Note Mateo 18:6. Sí. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, note, mejor le sería que se le colgara al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en el fondo del mar. Yo creo en Cristo y Cristo va a salir de mi defensa. Eso es lo que está diciendo. ¿Usted lo cree? Yo sí. Creer en Jesús es más que creer sobre Jesús. Es confiar en Él plenamente. ¿Estás satisfecho con todo lo que Dios es para nosotros en Jesús? Eso es creer en Jesús. Observe que Jesús se nos ofrece no simplemente como un rescatador en quien debemos confiar, como el bombero que les decía hace un rato, sino como agua viva que se debe beber. Además, ofrecérsenos como pastor, como dice Mateo 26:31. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Perdón. ¿Ya vio? También se nos ofrece como un esposo, Mateo 9:15. Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Tenemos al esposo. ¿Cierto? Ahora noten, Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cristo es ese tesoro escondido. Nada debe de valer más para nosotros que el propio conocimiento de Cristo. Note Juan 18:36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Nos rescatará de aquí y nos trasladará a su reino. ¿Nota cómo Él es un rey?
Yo debo de creer todas estas cosas acerca de Cristo. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús como agua que da vida? Bueno, el mismo Señor Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Pero de esta agua que Él da, nadie volverá a tener sed jamás, porque Él saciará absolutamente todo, como dice Juan 7:37, ¿no? Juan 7:37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, como dice en el 4:44 de Juan, 4:14, perdón, 4:14 de Juan. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. En otra parte, Jesús relacionó beber con creer en Él y venir a Él, como dice Juan 6:35, que ya lo hemos visto antes también. Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y como lo dije antes, los dos elementos importantes para poder subsistir, comida y bebida, agua. Cristo es eso, Él es la vida, por eso lo representa así. Por eso dice, yo soy el agua, yo soy el pan. Ven, en mí vas a tener vida, ven, ven. ¿Ya lo vio? Creer en Jesús, que se nos ofrece como agua de vida, no significa simplemente creer que esta agua da vida. El agua da vida cuando la bebemos. Jesús da vida al confiar en Él. Confiar en Cristo como agua significa, por tanto, beber el agua. Es decir, significa recibir a Jesús y toda la gracia que da vida de Dios, que viene a nosotros en Él. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, como dice Juan 13:20. Mateo 10:40. Note, Mateo 10:40. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Ya vio? Ahora sí, Juan 13:20. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermoso. Qué hermosa es la palabra de Dios. Creer en Jesús incluye beber a Jesús como el agua de la vida que apaga la sed del alma por siempre. Es decir, significa saborear y sentirse satisfecho con todo lo que Dios representa para nosotros en Cristo Jesús. Por eso es la exigencia. Es muy probable que los ejemplos que usé al principio hayan sido insuficientes. Muy probable. Y pueden ser verdad hasta cierto punto. Obviamente Jesús no es un socorrista. Debemos mantenernos quietos, no movernos, y dejar que Él nos lleve a un lugar seguro, fuera de la ardiente ira de Dios.
Pero es posible confiar en un bombero que usted no admira, ¿no? Es difícil confiar en un bombero que usted no admire. Puede ser un adúltero o un borracho en su tiempo libre. Él no pide a usted, él no pide que usted crea en él por lo que es o que lo reciba o que saboree su vida, pero Jesús sí, Jesús sí. Y esto es mucho más que un rescatador. Por tanto, creer en Él es algo más que confiar en sus habilidades para el rescate. Jesús vino no solo a rescatarnos de la condenación, sino también para que podamos disfrutar de vida eterna. ¿Okay? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Lo encontramos en Juan 17:3. Ahí está. Él sabe lo que necesitamos mucho mejor que nosotros mismos. ¿Cierto? Necesitamos ser rescatados de la ira de Dios. Cito el último texto, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Usted cree en esto? ¿Usted cree esto? Usted necesita creer en esto para ser rescatado de la ira de Dios. Vamos con la cuarta exigencia del Señor Jesús. Si Dios quiere, el día de mañana veremos la quinta exigencia, que es ámame. Y usted va a notar que estas exigencias van en una ascendencia. Van en una ascendencia. Así que, pues, yo le pido que crea en Cristo. Porque no hay otro hombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo. Nadie más ha muerto por usted en la cruz del Calvario. Nadie. Nadie más fue clavado en la cruz del Calvario por el rescate de usted. Nadie. Necesita usted creer. Necesita usted creer que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Necesita usted creer que murió clavado en la cruz. Necesita usted creer que fue en lugar suyo. Necesita usted creer que resucitó. Necesita usted creer que está sentado a la diestra del Padre y que desde ahí nos llama con amor eternal hacia Él. Venga a Él. Confíe en Él, porque nadie tiene la vida comprada. Nadie. Por eso siempre digo, si Dios quiere, estaremos solo si Dios quiere. Es mejor tener la certeza de que estaremos con Cristo. Eso es mucho mejor. Créalo, por favor. Déjeme orar para terminar. Y luego saludo a los que llegan. Bendito Dios, agradecemos mucho tu bondad, Señor. Gracias por estas lecciones, estos exhortos, mi Señor, que nos haces para venir a ti, para confiar en ti, amado Padre, de que tú estás al pendiente y al cuidado perfecto de cada uno de nosotros, mi Señor. Bendice a todos aquellos que hayan de escuchar este mensaje, Padre. Tócalos con tu Santo Espíritu, para que vuelvan a Cristo, para que confíen en Él como el Salvador personal de sus vidas. Mi Dios, gracias por todas tus bondades, tu amor. Gracias porque diste a tu Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Bendito seas, Dios. Te alabamos, bendito Padre Celestial.
Te alabamos y te bendecimos por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues déjeme seguir saludando a los que llegaron. Me quedé con mi hermano Daniel, que nos comentaba que no hay fecha para la cirugía. Pues vamos a seguir orando por ti, manito. Vamos a seguir orando por ti, que Dios te fortalezca y abra un día para la cirugía. Elsa González, ¿cómo estás, Elsita? Saludos a tu esposito, hermana, por favor. Cristi Pérez de Telles. Cristi, buenas tardes, manita, saludos. Laura Ferreiro, muy buenas tardes. Amor Ortega Cosío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Rosa María Esteves, ¿cómo está, hermana? Muy buenas tardes, el Señor le bendiga. Ian, Adrián, Joshua, ¿dónde están los niños, hermana? Isabel Ramírez, ¿cómo estás, Isa? Dios te bendiga, hermana. Saludos a Pepe, por favor. Leti Ocampo, muy buenas tardes, Leti, buenas tardes. Domingo Urquijo, hermano, casi no alcanza a entrar. Casi me lo dejan afuera. Gracias, Laura Ferreiro, por el saludo. Amén, Beto. Amén. Maranata. El Señor viene. Ay, qué hermosa palabra esta. Maranata. ¿Verdad? Y Gustavo Pérez. Hijo, muy buenas tardes. Que el Señor te bendiga. Saludos a tu papá, a tus hermanas, hijo, a tus cuñados, a tus sobrinos. Saludos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Iris, ¿cómo estás? Amelia, ¿cómo estás, hija? Hermana Mago, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Quién más? Y mi tío. Mi hermano Carlos, ¿cómo estás, carnal? Muy buenas tardes. Saludos hasta Chiapas. Que Dios los siga bendiciendo. Y no se pierdan la transmisión y por favor no se les olvide compartirla para que otros escuchen estos mensajes. Cuídense mucho, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Y si el Señor quiere, nos vemos aquí el día de mañana a las 2 de la tarde. Cuídense mucho, buen provecho. Dios les bendiga. Hasta pronto. Mi esperanza está en Dios. Él es la fuente de aliento a mi corazón. Espero en Él. Hasta que el día despunte como lámpara en medio de la oscuridad y el lucero de la mañana alumbre mi corazón. Así tu palabra alumbre y guíe mis pies para no tropezar. Permanecemos en ti y no nos apartaremos, porque tú, Dios, estás con nosotros y nunca nos dejarás. En ti confío y espero. Nos diste tu evangelio, nos limpia de toda la maldad, pues es poder para salvación. Hasta que el día despunte como lámpara en medio de la oscuridad y el lucero de la
permanecemos en ti y no nos apartaremos, porque tú, Dios, estás con nosotros y nunca nos dejarás. En ti confío y espero. Nos diste tu evangelio, nos limpia de toda la maldad, pues es poder para salvación. Mi esperanza está en Dios. Él es la fuente de aliento a mi corazón. Espero en Él. Hasta que el día despunte como lámpara en medio de la oscuridad, y el lucero de la mañana alumbre mi corazón. Así tu palabra alumbre y guíe mis pies para no tropezar. Permanecemos en ti y no nos apartaremos, porque tú, Dios, estás con nosotros y nunca nos dejarás. En ti confío y espero. Nos diste tu evangelio, nos limpia de toda la maldad, pues es poder para salvación. Hasta que el día despunte como lámpara en medio de la oscuridad, y el lucero de la mañana alumbre mi corazón. Así